Obedecer a la fe. Obedecer a la fe. Ese es nuestro tema hoy día, basado en Hechos capítulo 6, versículo 7. Hemos estado viendo el comienzo del cristianismo con el objeto de contrastar nuestro cristianismo con el real, no con uno similar, ni con uno parecido, sino con el cristianismo verdadero, aquel que se nos revela en el texto sagrado. Nos hemos llevado alguna sorpresa, ¿verdad?, entre que comenzamos en Hechos 1.1 hasta el domingo pasado vimos Hechos capítulo 6 hasta el versículo 6. En estos casi 6 capítulos nos hemos encontrado con algunas sorpresas. Las cosas no son como parecían. Por ejemplo, hemos tenido que corregir algunas creencias nuestras para que concuerden con la verdad revelada, y es necesario hacerlo. Otros hacen al revés. Hacen que la Escritura encaje en su experiencia. Eso no lo debemos hacer. Más bien, nuestras creencias las debemos corregir para que concuerden con la verdad revelada. Por ejemplo, muchos pensábamos que una iglesia llena del Espíritu Santo viviría en paz y armonía, ya que sus componentes, al ser verdaderos creyentes, se someterían en todo momento a la ley de Dios. Pero no ha sido así. Hemos descubierto hipocresía en su seno y también murmuración en los discípulos. Por esta razón, hermanos, es que nuestros hermanos del siglo XVII incluyeron en la Confesión Bautista de Fe de 1689, el artículo 9, párrafo 4, dice: cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Hasta ahí, precioso. ¿Sí? Dios nos saca de las tinieblas a su luz admirable y nos pone ahora este deseo de obrar lo que es bueno. Pero dice la confesión: sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Entonces, hombres convertidos, hombres cambiados y transformados, creyentes verdaderos, pueden ceder a sus impulsos pecaminosos. Y esto no lo estoy diciendo como que fuera una permisión, sino que es una potencialidad que es real. Ahora, ¿es esto novedad para ti? ¿No es acaso también la historia de tu vida? ¿No has sido llamado de las tinieblas a la luz y transformado por la gracia de Dios, y sin embargo te has encontrado queriendo no lo bueno, sino que queriendo lo malo? No nos es posible dudar de la consagración y entrega de los apóstoles. Sin embargo, siendo apóstoles de Jesucristo, habían asumido un trabajo que no se correspondía con su llamado. Ellos estaban fallando en la distribución de la ayuda, fue lo que vimos, ¿cierto?, los domingos anteriores. Y esto originó quejas y murmuraciones. O sea, que seamos llamados a una labor no garantiza que todo lo que hagamos lo haremos bien. También un creyente, aunque consagrado al Señor, cometerá errores, se confundirá y hasta olvidará lo que para otros es importante. Decimos, ¿cómo puede haberse olvidado de esto? Ah, sí, pues somos seres humanos.
nos confundimos, nos olvidamos, nos equivocamos. Hermanos, ¿qué diferencia habría en nuestras congregaciones si recordáramos más a menudo estas breves lecciones? Pero debemos reconocer también que con frecuencia cada uno de nosotros no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Debemos reconocerlo, debemos sincerar esto. Constantemente somos exhortados a examinarnos porque el engaño está a la puerta. Lo sabemos, la Biblia lo dice y lo hemos experimentado. Pero así y todo, hay un engaño peor. Porque, hermanos, si actuamos o creemos basados en algo en lo que estábamos convencidos que era así, que era lo correcto, al ser creyente, el Espíritu de Dios obró en nuestras vidas y la palabra de Dios termina por aclarar aquellas cosas y nos corrige. ¿Sí? ¿Le ha pasado? A todos nos pasa y todos los días la palabra de Dios nos corrige en cosas que nosotros pensábamos que estaban bien. Nos corrige el Señor. En cambio, miles están bajo el engaño satánico, creyendo que agradan a Dios, pero no lo conocen. Por eso es que nos detendremos ahora en este versículo 7. Porque aquí hay una frase clave que dice, sin lugar a dudas, evidencia que alguien ha pasado de muerte a vida. Y eso es el Evangelio. Leamos entonces con atención nuestro texto. Dice, Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes estaban de acuerdo con la fe. Bien. Así dice. ¿Por qué dice no, hermana? ¿Así dice su texto? No, no dice así. ¿Cómo dice? Por favor, léanlo. ¿Cómo dice entonces? ¿Pueden leerlo en voz alta? La última frase. ¿También? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya, pero léanlo todos. Porque quiero que entiendan que ahí no está en ninguna parte el estar de acuerdo. Léalo. ¿Tiene su Biblia? Léalo. Quiero escucharlo en voz alta. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Porque puedes estar de acuerdo con algo, pero no obedecerlo. Por ejemplo, el fumador empedernido. Él está de acuerdo que fumar es dañino para su salud. Sin embargo, él sigue fumando. O sabes que la inmoralidad es mala, pero no por eso lo dejas. ¿Cómo saber entonces que eres cristiano? ¿Porque conoces la doctrina correcta? ¿Porque estás de acuerdo con sus postulados? No. Estas cosas, por importantes que sean, no te hacen cristiano. Puedes conocer la doctrina en profundidad y argumentar hábilmente a favor de la misma, pero si eso es todo, solo muestras un intelecto privilegiado en el mejor de los casos, y en el peor estás mostrando un cinismo descarado. Quiero que sepas que si eres cristiano has experimentado un profundo cambio en tu vida. Observa nuevamente la última frase del versículo 7 que yo a propósito leí mal, porque mi Biblia no dice así. Allí dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Lo ves? Obedecían a la fe. Para captar
mejor el sentido, veamos primero quiénes eran estos sacerdotes. Los encontramos por doquier en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en los Evangelios. Estos eran hombres cuya única función en la vida era mantener los servicios en el templo, recibir las ofrendas del pueblo y ofrecer los sacrificios a favor del pueblo de una manera apropiada. Ellos no eran elegidos por sufragio popular. No, ellos habían nacido para ser sacerdotes, ya que eran descendientes directos de Aarón. Las ofrendas, ritos y sacrificios no eran ocurrencia de los sacerdotes. Dios mismo les había prescrito todo lo que había que hacer, qué comer, cómo vestir, con quién casarse. Hasta estas cosas estaban reguladas para ellos. Nada se podía hacer en el culto divino si esto no estaba prescrito antes. Ante la duda, debían abstenerse de obrar y consultar al Señor mediante canales de Dios autorizados. Toda la vida de los sacerdotes giraba en torno al templo. Por supuesto, hermanos, esta actividad no garantiza la piedad personal del sacerdote. Y para el tiempo del Señor encontramos sacerdotes impíos, mundanos, más preocupados de la posición del privilegio que del servicio, más preocupados de la riqueza de este mundo que de servir al pueblo de Dios, más preocupados de la propia honra que de la gloria de Dios. Y estoy hablando de los sacerdotes de ese tiempo. Cualquier parecido con la realidad es solamente coincidencia. De entre estos hombres se levantaron los oponentes más encarnizados del Señor. Oye, ahí dice, un momento. Estos eran hombres que decían servir a Dios. Y fueron los enemigos enconados del Señor. Buscaban ellos la manera de desacreditarle. Le acechaban. Venían a Él no por un interés genuino en lo que Él podía decir. Sus palabras eran llenas de gracia y de verdad. No estaban interesados en eso, sino ellos estaban interesados en hacerles preguntas capciosas para ver, como decimos nosotros, si pisaba el palito. Y caía en la trampa que ellos hábilmente habían diseñado previamente. Al leer los evangelios, esto no se nos escapa. Leemos cómo ellos maquinaban y pensaban cómo podían encontrar al Señor preso en alguna palabra o en alguna acción, en alguna contradicción. No conformes con esto, comienzan a conspirar contra Él, no solo contra su ministerio de gracia y de bondad, sino también contra su persona. Para esto no dudan en aliarse con sus oponentes teológicos. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Creían cosas distintas, sin embargo se alían con ellos, porque el propósito era matar al Señor. Y también se alían con sus amigos políticos, los herodianos. Todos juntos ellos traman su muerte, la que consiguen soliviantando al pueblo y acusando falsamente al que nunca ningún mal hizo. De esta calaña de gente, de entre estos dirigentes corruptos, muchos obedecían a la fe. ¿Ves el cambio? Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justificar a todo aquel que cree. Estos sacerdotes ahora entienden que ellos ministraban con las sombras, pero ahora se le ha revelado Cristo como la realidad. Por consiguiente, adiós al templo, adiós al ceremonial, adiós a las ofrendas, adiós a los rituales. Toda la razón de su vida y existencia se demostraba obsoleto. ¿Qué harían ellos ahora? Piensen. Era la razón de su vida. Ellos habían sido criados y educados para esto. Sin embargo, esa actividad cesaba por completo.
Fue peor que los pocos mineros que quedaban en Lota cuando le dijeron: la mina se cierra. ¿Qué van a hacer ellos? Bueno, imagínense a estos hombres. Ellos no sabían hacer otra cosa sino aquellos para los cuales se habían preparado toda su vida. Y encontramos algo de este temor en Juan 11:48. Miren, pónganse en los zapatos de estos hombres. Ellos dicen, entonces, el 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Se fija aquí la preocupación que ellos tenían? Lo que se le venía, ellos sabían lo que venía encima y temían eso. Temían eso. Ellos obtenían su sustento de su ocupación. Así ellos alimentaban a sus familias. Eran hombres casados con hijos. ¿Qué harían si dejaban su ocupación? Seguramente en sus mentes también surgían, por lo visto por el texto de Juan, ellos por su mente estaban estas inquietudes. ¡Qué futuro más sombrío! Adiós templo. ¿Y qué voy a hacer si soy sacerdote? Seguramente, hermanos, también en sus mentes surgían estos interrogantes, pero no tenemos respuestas en el texto. Solo una frase que la encuentro valiente, osada, decidida. Ellos obedecían a la fe. Este cambio no solamente afecta la adoración, sino que también afecta la conducta, afecta la vida toda. De este cambio es del cual habla Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Ahí dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Te ha resplandecido la luz del Evangelio? Las tinieblas de tu corazón han sido expuestas por la luz. Resultado de esa iluminación, ¿has obedecido a la fe? Pensemos en Saulo de Tarso. ¡Qué cambio! Él asolaba a los hermanos, entraba casa por casa para arrastrar a hombres y mujeres a la cárcel. Los torturaba de tal manera que muchas veces consiguió que sus cautivos blasfemaran. Él lo dice. Los persiguió hasta en las ciudades extranjeras y dio su voto para terminar con la vida de algunos creyentes. Ese era Pablo. Pero, como le dice a los Gálatas, le agradó a Dios apartarlo desde el vientre, llamarlo por su gracia y revelarle a Jesucristo. A este hombre. ¡Qué cambio! Ahora todo es nuevo. Una nueva dirección, nueva forma de pensar, una nueva enseñanza y una nueva forma de servir. Con cuánta razón, hermanos, se le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pasado de Pablo, aunque le pesó toda su vida, aunque él se consideró como un abortivo, alguien nacido a destiempo, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia del Señor. Sin embargo,
nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, otra creación, una criatura diferente. No una criatura mejorada, no. El Evangelio no mejora a nadie, tienes que saber esto. El Evangelio lo primero que hace te mata. Porque el Evangelio hace que la criatura nazca de arriba, nazca de Dios. El Evangelio no te mejora, no es entonces una versión mejorada de ti mismo, no, es algo nuevo. Pero es menester explicar aquí algo más. Aunque los que han sido convertidos han experimentado un cambio en su vida, no obstante ello, el cristianismo no es solo un cambio. Es por eso que nosotros predicamos a Jesucristo. No predicamos un cambio de vida. Muchas razones hay para que las personas cambien. Algunos entran a una secta y cambian. Un testigo de Jehová una vez me testificaba y me decía: mire, yo antes de entrar a los testigos, yo era un hombre muy malo, hacía sufrir a mi esposa. En fin, me contó un testimonio que he escuchado muchas veces en la calle. Pero ese era testigo. Pero entré y soy distinto. Cambió. Entró a una secta y cambió. Algunos, entonces, al entrar a una secta, cambian. Recuerdo a un borracho que vivía como pordiosero en Valparaíso. Y un día él se miró a un espejo y lo que vio lo espantó. Y allí mismo él cambió. Y hasta donde sé, él no volvió a emborracharse. No es cristiano, pero anda sobrio. Él cambió. Hay jóvenes rebeldes que cambian en el ejército. Y hay otros que luego de alguna experiencia extraña, inexplicable para ellos, cambian su manera de vivir. Hay otros que sufren insomnio y de preocupaciones, viven en constante depresión, entonces comienzan a hacer yoga y cambian. Viven mucho más tranquilos, duermen bien, sociabilizan mejor, pero nada de esto es cristianismo. Experimentar un gran cambio no es ser cristiano. La clave de ser cristiano la tienes aquí en el versículo 7 y es esta: obedecen a la fe. Un cristiano es aquel que obedece a la verdad revelada. Debemos tener en cuenta que el diablo puede convertirse en ángel de luz y que él tiene sus propios ministros que predican de paz y de amor. Sacan un versículo de aquí y otro de allá para hablarte de un amor sentimentaloide y de una paz ficticia. Él hará todo lo posible para darte una paz falsa y un consuelo falso. Te engañará para que te sientas bien, para que no te preocupes por el estado de tu alma, porque todo está bien, no te preocupes, solo basta con creer. Y te repites a ti mismo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es palabra de Dios, solo debes creer. El mismo diablo te animará a creer estas escrituras para que permanezcas reposado, para que sigas confiado en que todo está bien contigo. Esta es su tarea de engaño que él mantiene por siglos y tiene éxito. ¿Por qué? Porque él se disfraza como ángel de luz. Gracias a Dios, hermanos, podemos sacudirnos del engaño, porque la Biblia no utiliza solo la palabra creer, sino que utiliza también la palabra obedecer. Romanos es un sumario del Evangelio, y allí Pablo en el capítulo 1, versículo 5 dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué?
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Más adelante ya no hace referencia a sí mismo, sino a sus oyentes. Y en el capítulo 6, versículo 7 de Romanos, él dice: pero gracias a Dios que aunque erais en el pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecer de corazón a la doctrina es lo que hace a hombres y mujeres cristianos. Aquel que cree verdaderamente obedece. Si cree pero no obedece, tiene la fe de los demonios. Pero sigamos con Romanos. Ya hemos visto capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué leemos en el versículo 16 del capítulo 10 de Romanos? Ahí dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Y esto, a pesar de la acción del mismo Dios descrita en el capítulo 21, en el versículo 21 del mismo capítulo, donde dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y antes de terminar Romanos, vuelve Pablo a insistir en el mismo concepto. Veamos la doxología de Romanos en el capítulo 16, los versículos 25 y 26. Él dice ahí: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. ¿Habían entendido los romanos el Evangelio correctamente? Lee el versículo 9 del capítulo 16, el versículo 19 del capítulo 16. ¿Qué dice Pablo allí? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ellos habían entendido el Evangelio. Ahora bien, esto no es un distintivo especial de la predicación de Pablo. ¿No han dicho antes los apóstoles en el capítulo 5, versículo 29, que es menester obedecer a Dios? Y en el versículo 32 del capítulo 5 de Hechos han dicho que el Espíritu Santo Dios se lo da ¿a quiénes? A los que le obedecen. El Espíritu Santo Dios se lo da a los que le obedecen. Pedro le escribe a los creyentes palabras consoladoras en medio de la persecución. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, nada más comenzar sus palabras, él se expresa con teología pura, elevada. ¿Y qué encontramos ahí? Leemos: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Nos recuerda el apóstol Pedro allí nuestra elección, nuestra predestinación, nuestra santificación, nuestro llamamiento por un Dios trino. ¿Para qué? Para obedecer. Y en el capítulo 4, versículo 17 de la misma epístola, cuando nos recuerda que viene el tiempo del juicio de Dios sobre los suyos, ¿sí? El juicio de Dios, donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho en vida, sea bueno o sea malo. Doctrina que debemos mantener fresca, ¿verdad? El apóstol pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Saben la respuesta? Me gustaría decir que no se preocupen. Me gustaría decir que al final Dios tendrá misericordia de todos y que ninguno será condenado. Pero mentiría.
a sus almas, les engañaría. Sería no un ministro de Dios, sino un ministro de Satanás, porque los llevaría al engaño. Por mucho que yo quiera que ninguno sea condenado, porque, hermanos, no me gusta la condenación para nadie, pero muchos insisten en ella. ¿Por qué? Porque no obedecen al Evangelio de Dios. Los hombres pueden inventarse cosas como el purgatorio, pero no sé qué clase de consuelo es ese. Estar ahí asándose por siglos y siglos, no sé qué consuelo es ese. Pero es un invento de los hombres. Y la mayoría, hermanos, aún creyentes, creen que son justificados por la muerte. ¿Lo has oído? ¿Todos los que mueren son buenas personas o no? Todos. Esto es como si la muerte causara amnesia en los vivos. Nadie recuerda que el que está en el cajón era un embustero, un estafador, un adúltero, un mentiroso, un odioso. Nadie recuerda eso. Nadie recuerda sus insultos y su malvivir. Ah, pero murió, y que el Señor lo tenga en su santa gloria. ¿Por qué Dios recibiría a un hombre o a una mujer que jamás le obedeció? Otros creen que son salvos por el sufrimiento. Sufrió tanto en la vida, pobre. ¿Cuánto no sufrió? Pobreza, marginación, enfermedad, incomprensión, abandono. Y hoy día, violencia intrafamiliar. ¿Cuánto sufrió, pobre mujer? Sin duda alguna, Dios la tiene en su santa gloria. No, hermanos, los sufrimientos no son redentores. Nadie es salvo si no va a Jesucristo. Ir a Él es obedecerle. Recuerdo un hombre que llevaba casi 60 años asistiendo a la iglesia. Siempre lo podías ver con una sonrisa y él repartía tratados. Fui a verlo al hospital cuando me avisaron que él estaba muy mal. Lo vi y él lloraba desconsolado. El terror se dibujaba en su rostro. Y escúchame bien, no son cosas mías. Por propia confesión, él mismo me lo dijo. Él nunca se había arrepentido. Él nunca había obedecido el Evangelio de Dios. Le gustaba escuchar predicaciones y testimonios. Él estaba en todas las reuniones. Y era una denominación donde teníamos reuniones todos los días. Él estaba en todas las reuniones. Le gustaba escuchar predicaciones y testimonios. Por lo menos 4 veces a la semana él estaba en la iglesia. Hablemos de unas 250 veces al año. Y eso multiplícalo por 60. ¿Cuánto no habrá escuchado este hombre? Durante 60 años. Pero él no era cristiano. Si tú le hubieras preguntado si le gustaba oír el Evangelio, él te habría sentido con una sonrisa. Sí, pero nadie es salvo solo por oír. Nadie es salvo por escuchar el Evangelio. Nadie es salvo por estar de acuerdo con el Evangelio. Nadie es salvo por defender el Evangelio. Él es salvo por obedecer el Evangelio. Y este hombre obedeció el último día. Él no salió vivo de la operación, pero Dios le extendió su gracia para que comprendiera el significado de Isaías 53. Y él se dio a sí mismo como la causa de la muerte del Salvador. Pidió misericordia y él allí la obtuvo. Allí, en una cama de hospital, el último día de su vida, descubrió en Jesucristo al Salvador, al amigo fiel que podía guiarlo más allá de la muerte. Su rostro cambió. Ahora él estaba en paz. Se despidió con una sonrisa. Él había obedecido.
Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué es tan importante obedecer? Porque la esencia del pecado es la desobediencia a Dios, es la rebelión contra Dios, es la transgresión de la ley de Dios, o como dijimos hoy en la mañana, la esencia del pecado es la determinación a hacer mi propia voluntad. Isaías 53:6 dice: cada cual se apartó por su camino. Romanos 8:7 nos dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por lo tanto, hermano, no confíes en una experiencia por muy real que haya sido. Tampoco descanses en tus buenas obras. No te conformes con pertenecer a una iglesia o en haber recibido educación cristiana. No te fíes en que tu cónyuge o tus padres son creyentes y tú siempre has asistido a la iglesia. Nada de esto importa en lo que a la salvación se refiere. Tan solo esto importa. Esta es la prueba definitiva. ¿Estás obedeciendo? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ellos dejaron de resistir el mensaje. Resistir es lo opuesto a rendirse. Si resistes a Dios, no te has rendido a Él. Aún estás en contra, aún eres su enemigo. Algunos sacerdotes hicieron lo opuesto a lo descrito aquí. En Hechos 7:51 leemos que Esteban, lleno del Espíritu Santo, les reprende y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ellos resistían el mensaje, aunque no lo podían refutar, lo resistían. Hay diversas maneras de resistir, y una de las que más se ve es una en la que yo mismo estuve siendo joven, y es esta: escuchas pero no oyes, bajas la vista y te pones a hojear la Biblia leyendo en cualquier parte, examinas los mapas y buscas las concordancias. Dios te está hablando, pero a tu actitud dice: no me interesa. No me interesa lo que me están diciendo, porque yo estoy determinado a hacer mi propia voluntad. Y con eso, querido amigo, lo único que estás haciendo es mostrar, evidenciar un corazón rebelde que te lleva camino a la perdición eterna. Sales intempestivamente del auditorio o te distraes con los niños. Tu mente vaga y tus pensamientos se desbocan. Despierta, hermano. Estás resistiendo. Deja de resistir y obedece. Ven a Cristo ahora. Arrepiéntete de tus pecados. Te ruego, en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. No endurezcas tu corazón por más tiempo por el engaño del pecado. Hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy obedece a la fe. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.